La Tierra. El planeta Tierra ha visto muchas cosas, desde la creación de una simple molécula hasta la destrucción de todo un ecosistema. Bienvenido, doctor. Resulta y pasa que no hace más de 6 millones de años, ese lugar era muy extremo. Con la presencia de tantos ambientes y especies peligrosas, era difícil adaptarse a las circunstancias. Pero no fue así. Ante todo ese ambiente caótico, una especie pudo adaptarse: el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Si indagamos un poco en Google, sabremos que somos la procedencia de una familia de primates que ha ido evolucionando gracias a un genoma propio de la especie, del que proviene la inteligencia. Es que con esta, el ser humano ha logrado adaptarse a las 100 adversidades que le ha traído a su ambiente, llegando al punto de estudiarlas para poder acomodarse mejor en su ambiente, satisfaciendo todo tipo de necesidades: comida, cobijo, seguridad, medicina, entretenimiento, etc. El ser humano siempre ha estado en constante cambio, ya que apenas hace 20 generaciones atrás aprendimos cómo hacer ciencia, y que el internet esté al alcance de la mayoría fue algo de hace solo una generación. Hoy vivimos en la edad más próspera que la humanidad jamás ha experimentado. Pacífico y el norte de África. Bueno, en su mayoría. Y cómo no, las personas de hoy en día tienen que adaptarse a este nuevo mundo de la modernidad y la tecnología. En este nuevo mundo, el mundo modernizado, las personas constantemente tienen que tomar muchas decisiones. Para esto, vamos a clasificar a las personas en dos: en las intuitivas y en las metodológicas. Y aunque varios estudios ya hayan comprobado que de verdad existen más personas intuitivas que metodológicas, debido a la situación de la pandemia, el coronavirus y la cuarentena, tal vez esa situación haya podido cambiar. Así que ahora vamos a cuestionar lo siguiente: debido a lo actual, ¿las personas se rigen más por lo intuitivo o por lo metodológico? Acompáñenos para saber una respuesta clara. Bruno Soria, alias el Cumbia Ninja. Primero que todo tenemos que saber qué es la intuición y la deducción. La intuición es el conocimiento, percepción o comprensión inmediata de algo, sin la intervención de la razón. La intuición para Descartes no es el testimonio de los sentimientos ni el juicio engañoso de la imaginación, sino la concepción que nace o tiene su origen en las solas luces de la razón. Es más segura que la deducción y no deja lugar a dudas de aquello que comprendemos.
identifica la intuición con la luz natural. La deducción es la acción de extraer un juicio a partir de hechos, proposiciones o principios, sean generales o particulares. La deducción, según Descartes, consiste en relacionar o conectar dos o más intuiciones entre sí. La deducción nos permite llegar a verdades complejas a partir de ideas simples. También se puede decir que la deducción es una cadena de intuiciones. La intuición y la deducción son diferentes por dos razones. Una es que en la intuición no hay movimiento o sucesión como en la deducción, y otra es que en la intuición se requiere una evidencia presente, cuando en la deducción la evidencia proviene de la memoria. No obstante estas diferencias, la intuición y la deducción son las dos vías más seguras para llegar al conocimiento. Así que Descartes plantea que la adquisición del conocimiento verdadero se relaciona con la cuestión del método, que consiste en el orden y la disposición de los objetos hacia los cuales debemos dirigir el espíritu para descubrir cualquier verdad. Por método entiendo, dice Descartes, aquellas reglas ciertas y fáciles cuya rigurosa observación nos da la seguridad de no tomar un error por una verdad, y sin desgastar inútilmente las fuerzas del espíritu, y aumentando en un progreso continuo su saber, llegar al conocimiento verdadero de todas las cosas accesibles al entendimiento humano. El método tiene un alcance universal y permite establecer los principios filosóficos a partir de los cuales todos los conocimientos de la ciencia estarían fundamentados. El método consiste en 4 reglas ordenadas para emplear correctamente esas operaciones mentales. Esas reglas que propone son 4. La primera regla, denominada evidencia, claridad y distinción, la desarrolla a través de la intuición, que consiste en no admitir como verdadera cosa alguna, sin conocer con evidencia qué era y evitando la precipitación y la prevención. Lo evidente es lo que no puede ponerse en duda. La segunda regla es el análisis, que consiste en dividir todo el problema que se someta a estudio en tantas partes menores como sea posible o requiriese su solución hasta alcanzar los elementos simples. La tercera regla es la síntesis, que es conducir ordenadamente los pensamientos, comenzando con los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco a través de escalones de un conocimiento de los más simples hasta el conocimiento de lo más complejo. La cuarta regla es la evidencia, enumeración, control y revisión. Hacer de todo enumeraciones completas para no omitir nada. Como una cadena, cada eslabón tiene que estar perfecto. Uno solo imperfecto implica la debilidad de toda la cadena. Cuando se ha hecho el análisis y la síntesis, hay que revisar hasta que se esté seguro de la no omisión. Descartes resalta la necesidad de realizar una enumeración. Implica también un movimiento continuo del pensamiento, en el cual se examinan todos los objetos que se relacionan. La enumeración es un complemento indispensable de la ciencia en la medida en que, en el caso de largas deducciones, evita la incertidumbre. Por medio de ella se recorren sin interrupción todas las conclusiones intermedias, evitando que se pierda la secuencia deductiva, por más distantes que se encuentren de los principios o proposiciones simples. De esta manera se puede estar seguro de las conclusiones finales y de los conocimientos alcanzados. Descartes critica las formas de argumentación de los dialécticos. Para él, pretenden alcanzar conclusiones verdaderas únicamente a través de la forma, dejando ociosa a la razón. La lógica tradicional resulta inútil para quien desea conocer la verdad de las cosas. Solo sirve para exponer verdades y razonamientos ya conocidos. Aunque muchas veces los sentidos no parezcan inducirnos al error, ya que hay muchas cosas que se conocen a través de los sentidos y de las cuales no es razonable dudar, muchas veces sucede que se representan en sueños situaciones y cosas que parecen completamente reales. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a realizar una encuesta social, la cual está basada en una única pregunta. Esta es, teniendo en cuenta la situación actual del mundo, ¿usted se rige más por lo metodológico o por lo intuitivo? Bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, mi nombre es Catalina Cuervo y yo me rijo por la metodología o aquello que es racional. Siento que si bien la intuición es algo que de pronto nos mueve como ser humanos, hay, digamos, normas ya establecidas, por decirlo de cierta manera, que son las que pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones. Bueno, yo considero que es metodológico
porque basándonos en la situación que tiene el país, toca ser muy consciente y muy racional acerca de las situaciones que se van a tomar, ya sea para salir a la calle o para convivir, digamos que con un círculo cercano, ya que como nos hemos dado cuenta, como que el virus ahora está rondando más en los espacios, digamos, cercanos a uno, la familia, los amigos. Entonces toca seguir como todas las precauciones, toca ser muy metodológico con eso, ya que pues toca salir a la calle con máscara, toca tener mucho cuidado, toca desinfectarse cada vez que uno sale y entra de la calle, lavarse las manos, tener mucho cuidado, digamos que con las personas mayores que se encuentran dentro de la familia. Así que siento que aunque uno quiera algunas veces como romper el protocolo, eh, siento que en este momento por la situación toca ser más racional, tanto pues como para los ciudadanos y tanto también para el país, para que no sufran tantas consecuencias de una forma negativa. Bueno, en relación con la situación actual, considero que yo me guío por un punto medio entre la metodología y la intuición, ya que si bien es cierto que primero conocí el virus y sus medidas preventivas gracias a los medios de comunicación, considero que soy una persona selectiva a la hora de adquirir información, ya que en algunos casos las noticias aprovechan este tipo de temas para influir en la población y causar temor a las personas, y también porque si bien es cierto que en las redes sociales dan información verdadera sobre este tema, en muchas ocasiones también dan noticias falsas. Teniendo en cuenta la situación actual en el mundo, considero que soy una de las personas que hace parte del grupo en el que trata de que los instintos, las emociones y lo racional se influyan y se complementen, buscando adaptarnos a diferentes circunstancias que en su momento se pueden presentar en el diario vivir, buscando un posible equilibrio funcional en la manera en la que se perciben los eventos y siempre tomando una posición crítica al respecto. En relación a la situación actual de coyuntura con el SARS-CoV-2, pues personalmente considero que tengo una visión racional en cuanto a eso, porque de acuerdo a lo que se ha dicho por la OMS y lo registrado con los casos de contagio, es indudable que presenciamos una pandemia, además por la cantidad de muertos y que cada vez el virus está más cerca de los círculos sociales de cada persona. Ergo, es importante tener en cuenta las medidas de recomendación, lavarse las manos y ser muy cuidadoso, porque cada uno como que busca preservar su propia vida y de cada uno a cada uno corresponde la responsabilidad. Ahora bien, eso no quiere decir que uno tenga que hacerle o ponerle atención a todos los medios de comunicación, porque muchas veces estos medios son puramente amarillistas. Buscan influir bastante a las personas, llegando a infundir cierto terror o cierto miedo, o asimismo con las redes sociales se ve una manipulación mediática tan terrible que llegan a aparecer curas que verdaderamente no son ciertas. Entonces por eso considero óptimo que una persona tenga una visión racional sin que llegue a convertirse en algo completamente metodológico, en el sentido de creer todo lo que se presenta, ¿sí? En la medida en la que la persona considere las medidas pertinentes y no crea todo lo que ve, por ejemplo, en redes sociales o en medios de comunicación, sino que acate responsablemente las medidas para su cuidado y el cuidado de la sociedad, considero que todo está bien. Entonces, un punto medio entre lo racional y entre las creencias propias, sin dejarse llevar por lo mediático. Hola, soy Edwin David García Romero y voy a darle respuesta a la pregunta de metodología versus intuición. Bueno, primero que todo, mi respuesta se fundamenta en dos aspectos súper importantes del ser humano y de la sociedad. En primer lugar, tenemos que la globalización, todos los procesos de globalización nos han llevado a que la información se difumine de una forma mucho más rápida. Por ejemplo, hoy en día podemos obtener aquellas noticias que salen de Japón, de cualquier parte del mundo aquí en Colombia, en cuestión de segundos, lo cual hace que tengamos una cantidad infinita de información. Y por otro lado tenemos la susceptibilidad del ser humano, es decir, hoy en día por las diferentes circunstancias nos vemos en situaciones de pánico, los cuales nos llevan a dudar de
de opiniones fidedignas o también nos llevan a creer cosas que pueden ser un poco irracionales en su momento. Yo por mi parte siempre trato de mantenerme en fuentes de información confiable y leer este tipo de artículos para así no estar tan desviado o no estar tan desinformado de lo que realmente está pasando. Muchas gracias. Bueno, sin más, vamos a pasar a los análisis de esta encuesta. Análisis final. Retomando lo dicho por mi compañero Telles y complementándolo con ese trabajo de nuestra experta en un lugar urbano del común, donde se recopilaron datos muy interesantes sobre esta pregunta, podemos decir que hay opciones muy variadas. En verdad son dos, pero se aleja tanto una de la otra que se pueden encontrar en argumentos a discutir. El todo es que la opinión está dividida. Por una parte, están aquellos que piensan que últimamente por el tema de la pandemia, la gente está pensando metodológicamente al cumplir e incluso llegar a un punto extremo y excesivo sobre las normas de bioseguridad a tomar, tanto en casa como incluso en áreas públicas, parques, sus trabajos, entre otros. Estas normas de bioseguridad son un ejemplo de algo metódico al recurrir a las experiencias de antiguos sucesos similares, como lo fue la gripe española, además de diferentes investigaciones, como lo fue el tapabocas, y propuestas que han dado pie a la posibilidad de tratar una pandemia con el menor número de infectados posibles. A esto Descartes lo llama el método, que para él es necesario para la investigación de la verdad. Él nos dice: son aquellas reglas ciertas y fáciles cuya rigurosa observación nos da la seguridad de no tomar un error por una verdad. Así no se desgastan las fuerzas del espíritu y se aumenta en un progreso continuo a su saber. Esto lo hace demeritando un poco el valor de la intuición, al decir básicamente que puede llegar a ser una pérdida de tiempo. Sin embargo, nos surge la siguiente pregunta, y es: ¿sigue siendo esta intuición un modelo de vida que pueda regir el rumbo de las personas hacia el mundo? En general y por mi opinión, no debería ser que la intuición sea la que controla la vida. Sin embargo, hay situaciones particulares donde obligatoriamente la intuición va a reinar sobre lo metodológico. Resulta que mal o bien el hombre es una especie de animal, y a la vez de conocerse como ser pensante, también tiene su parte de supervivencia. Está más marcada en unos que en otros, he de aclarar, y claro, en un espacio atemporal. Ahora le vamos a agregar una pandemia, que genera que los gobiernos tengan que cerrar obligatoriamente. O esto lo digo por los que estén en un foco especial, ya sea de turismo o a nivel de potencia, porque en países como los del continente africano, como lo es Tanzania, muchas de estas medidas no se ven por sus creencias particulares. Se le recomienda por su salud y la de su familia, procure permanecer en casa. Policía Nacional. Somos uno, somos todos. En este tipo de espacios, donde el humano está encerrado casi como en una cárcel, pueden surgir de dentro los rasgos animales que tienen por dentro. Resulta que hay personas que, ya sea por algo genético, algo en su temperamento o modo de pensar, prefieren quedarse en casa, haciendo caso omiso a lo que su interior le pide, y está acostumbrado, que es básicamente salir, aguardándose lo más que se pueda en sus casas, para no contagiarse y por ello no hacerlo con sus allegados. Pero en el otro lado están las personas que no siguen su instinto y simplemente salen con el tapabocas medio puesto y no toman las medidas pertinentes. Este señor nos va a ilustrar a través de un ejemplo sencillo y claro cómo debe utilizarse. Esta es la manera más... Al contrario. No, pero creo que así nos expone. La verdad es que nos confundió un poco más. En este punto se puede hablar de una variante contraargumentable, y es caer en la generalidad de que sí, todas aquellas personas que salen de su casa por cualquier motivo ya están siguiendo su instinto. Se puede decir que no del todo. Resulta que hay personas que salen simplemente por necesidad, ya sea hacer mercado, hacer una diligencia, trabajar o incluso estudiar.
A este grupo A siempre va a seguir los parámetros preestablecidos y van a intentar cumplir al máximo todas las normas de bioseguridad. A este grupo A se le pueden llamar los metódicos en tiempos de pandemia. Ahora vamos con el grupo B, que utiliza la excusa de salir por necesidad para tomar un respiro, que no estoy afirmando que sea malo. El problema con estos personajes es que no utilizan su tapabocas bien y no tienen las medidas de bioseguridad básicas con el pretexto de que les molesta o los irrita. Y tú sabes lo que a mí más me molesta, Nacho. Hay que tener mucha suerte para no encontrarte alcohol. Luego, el esfuerzo que hay que hacer para volar 2 metros. Llegar allá casi muerto y encontrarte que no puedes entrar porque tiene una mascarilla. No, hombre, loco. Qué miseria, vale. Qué frustración, chico. ¡Hey! ¡Usted! La señora del vestido rojo y el collar de perlas. ¿Dónde está su mascarilla, señora? ¡Uy! Uy, oficial, usted perdone, lo que pasa es que... estoy haciendo deporte, ¿no ve? Este es el famoso shopping bag swing. No, señor agente, lo que pasa es que yo vengo de la playa y como dicen que ese virus no sabe nadar, pues allá no hace falta llevar mascarilla porque el virus se ahoga él solito. Señor oficial, no llevo la mascarilla ahora porque estoy bebiendo agua, ¿no ve? ¿O qué es lo que usted quiere? ¿Que yo me deshidrate? Eso es muy peligroso para la salud, ¿no sabe usted? ¿Mascarilla? No, pero si yo vivo aquí a 3 pasos, muy cerquita. O sea, esto es como el patio de mi casa. ¿Mascarilla para qué? Usted perdone que me quite la mascarilla, pero es que necesito fumarme un cigarrillo. De solo pensar que ese virus puede dañarme los pulmones, ay, me pongo nervioso, mire cómo tiemblo. Solo me calma el cigarrillo, chato. Con esas mascarillas no se puede respirar bien, oficial. El aire es vida, nitrógeno, oxígeno, pedos. Aire, oficial, tampoco es tan difícil de entender. ¿Mascarilla? ¿Con la calor que hace? Por favor, agente, con esta calor que derrite la chancla. Por favor, mascarilla, dice, mascarilla. Yo no necesito mascarilla, hijo, si yo estoy con Dios. Si Él quiere que me entre el virus, me entrará. Y si yo tengo fe, me curará. Todo es cuestión de fe. Yo me niego a usar mascarilla porque va en contra de mi derecho a la libertad, ¿ok? Claro que los demás también tienen derecho a la salud y a la seguridad, pero desde mi punto de vista, el derecho que más importa aquí es el mío. 40.000 excusas y razones, pero solo 3 prácticas nos sacarán más rápido de esta pandemia: distancia, mascarilla y lavarse las manos. Hacer un recorrido muy largo por la ciudad para darse cuenta de que los ciudadanos no hemos entendido la importancia de hacer un buen uso del tapabocas. Jesucristo dice: peste destructora no te tocará, ni mortandad que en medio del día destruya. Y yo creo eso, por eso es que no tengo ningún problema y me fastidia estar respirando aire viciado. Por cuestiones psicológicas, dejarse influir tanto también ayuda a que se bajen la cuestión de defensas y todo eso influye. Y aunque todo tipo de creencias son respetables, los expertos advierten que el uso correcto es lo único que nos protege y, más importante, protege a los demás. Resulta que por este grupo de personas hay contagios masivos en pequeños periodos de tiempo, y lo que es un prejuicio individual se puede convertir en algo que afecte a una gran cantidad de personas. Ya que meditamos esto a nivel de comunidad, nos falta pensar en cómo se ve este panorama según la vista de la primera línea de acción contra este patógeno, o sea, los médicos y demás profesionales de la salud que, aunque hayan dado un confinamiento obligatorio, siguen sacrificándose día a día, intentando salvar como puedan a las personas mayor afectadas del virus. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga... Personas que tienen un alto riesgo de contagio y por ende deben ser las que más protocolos y medidas de bioseguridad utilicen, y sin embargo son las que más han sufrido, ya sea por el estrés de saber que en cualquier momento se pueden contagiar y por ende a sus pacientes y familiares.
Además de tener presente que muchos de estos médicos pueden tener comorbilidades que los pueden inducir incluso a la muerte. Por estas personas que nos ayudan día tras día es que debemos intentar ser metódicos, intentar cuidarnos unos a otros. Sé que es difícil cambiar de pensamiento a un terraplanista, al igual que a un covidio, una persona que no crea en el COVID, pero se ha demostrado científicamente, incluso hemos tenido un contacto muy cercano con el patógeno, que según Descartes son las mejores fuentes de información, e incluso le llega a acudir un término, llamado el método. Así que dejemos un poco de lado nuestro egoísmo y pensamiento intuitivo, e intentemos tener más medidas de autocuidado que finalmente nos sirven no solo a nosotros, sino también a nuestra comunidad. Conclusión. El ser humano ha dejado atrás su comportamiento primitivo para pasar a un pensamiento más moderno y sofisticado. Las personas de hoy en día se pueden distinguir en dos tipos: intuitivas y metodológicas. Si bien hay un mayor número de personas intuitivas, debido a los tiempos de pandemia la situación ha ido cambiando. Las personas no piensan igual y ahora son más precavidas. Sabiendo esto, podemos preguntarnos, debido a la reciente situación en el mundo, las personas se rigen más por lo metodológico, deducción o por lo intuitivo. La intuición y deducción son diferentes por las siguientes razones. Primero, en la intuición no hay un movimiento o sucesión como en la deducción. Y segundo, la intuición requiere de una evidencia presente, mientras que a la deducción la evidencia viene por la memoria. No obstante estas diferencias, intuición y deducción son las dos vías más seguras para llegar al conocimiento. Descartes resalta la necesidad de realizar una enumeración. Implica también un movimiento continuo del pensamiento, en el cual se examinan todos los objetos que se relacionan. La enumeración es un complemento indispensable de la ciencia en la medida en que, en el caso de largas deducciones, evita la incertidumbre. Por medio de ella se recorren interrupción todas las conclusiones intermedias, evitando que se pierda la secuencia deductiva. Por más distantes que se encuentren de los principios o proposiciones simples, de esta manera se puede estar seguro de las conclusiones finales y de los conocimientos alcanzados. Descartes critica la forma de argumentación de los dialécticos. Para él, pretender alcanzar conclusiones verdaderas únicamente a través de la forma, dejando ociosa a la razón. La lógica tradicional resulta inútil para quien desea conocer la verdad de las cosas. Solo sirve para exponer verdades y razonamientos ya conocidos. Descartes busca el significado de la naturaleza para hacer que su método sea válido. La intuición no es el testimonio de los sentidos, ni el juicio engañoso de la imaginación, sino la concepción que nace o tiene su origen en las solas luces de la razón. Es más segura que la deducción y no deja lugar a dudas de que aquello que comprendemos. Identifica la intuición como la luz natural. La deducción consiste en relacionar o conectar dos o más intuiciones entre sí. La deducción nos permite llegar a verdades complejas a partir de ideas simples. La intuición y la deducción son propias de la inteligencia humana y son consideradas como principios innatos del método, en la medida en que ciertas verdades no se deducen inmediatamente de los principios conocidos con completa evidencia. Un ejemplo
del conocimiento intuitivo podría ser, por ejemplo, cuando nos ofrecen un trago y algo nos dice que no lo tomemos. Puede ser nuestra misma intuición, deduciendo algo extraño en el entorno y alimentándonos del peligro. En lógica, un razonamiento deductivo es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. Hablando de la deducción, uno de los clásicos ejemplos es el silogismo. Todos los hombres son mortales. Yo soy un hombre, por lo tanto, yo soy mortal. Ahí es donde yo deduje que al ser un hombre, voy a ser mortal. La intuición y deducción son aspectos puntuales que marcan a la hora de pensar o tomar decisiones.